La adoración. Muy buenas. Tengan todos los presentes. Vamos a hablar hoy sobre un tema titulado La adoración. La verdadera adoración a Dios. La lectura la vamos a tener en Apocalipsis 7, 9, 17. Vamos a hablar sobre la verdadera adoración. Vamos a tomar algunos versículos. Apocalipsis 7, 9 al 17. Después de esto, miré que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda la gente, de pueblo y lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Y clamaban diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles están en pie alrededor del trono, y los ancianos, los cuatro seres, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Yo le dije: Señor, tú lo sabes, Dios. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, y están delante del trono día y noche. Bueno, ahí está. La verdadera adoración. La Biblia nos enseña que la verdadera adoración se debe hacer en espíritu y en verdad. No la debemos hacer como el mundo está acostumbrado a hacerla. El mundo está acostumbrado a adorar imágenes, a adorar estatuas, a adorar esculturas hechas por hombres que no ven, no sienten, no pueden hacer nada. Son personas inmóviles. Mateo 4:10. Vamos a ver qué nos dice Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está al Señor tu Dios adorará y al solo servir. Fíjense que la adoración es el primer mandamiento y el más importante de toda la Biblia. Al Señor tu Dios, está escrito en la ley de Moisés, adorarás y a Él solo servirás. Lo vas a adorar con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque si tú adoras a Dios, le rindes culto como se debe rendírsele, aunque Dios no necesita de tu adoración, Él lo que necesita son los verdaderos adoradores. Él no necesita nada de ti, porque Él es autosuficiente. Él tiene un coro de ángeles diciendo en el cielo: santo, 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 Dios Jehová de los ejércitos, el Rey digno de recibir la honra, la gloria, el poder, la sabiduría, la riqueza, todo. Él es todo y en todos. La introducción para que vayamos entrando en el tema, ya que hoy en día se enseña la adoración a Dios, pero a conveniencia. No se enseña la verdadera esencia de la adoración. La adoración a Dios tiene que ser genuina, de un corazón sincero. Dios no recibe adoración de cualquier persona, que no, Él conoce todo nuestro pensamiento, Él conoce todas nuestras intenciones, dice. Yo discierno las intenciones del corazón, dice Dios, y frustro los pensamientos de los sabios. Eso lo hace Dios. La adoración es el culto y reverencia que se rinde a Dios por lo que Él es, el amor que nosotros le dedicamos a Él. Debe nacer de una actitud interior que se exprese en amor, reverencia y obediencia por medio de una vida santa dedicada por entera al servicio de Dios. Nosotros debemos tener una vida santa y piadosa manera de vivir. Vamos a padecer persecución por adorar a Dios de la manera correcta, vituperios, afrentas, muchos van a enfrentar cárceles, muerte. Eso lo enfrenta un verdadero adorador de Dios. Ahora, los adoradores que a la conveniencia y adorador, no estoy hablando solamente del que canta, del que obra, no. Adorador es todo aquel que hace la voluntad de Dios tal y como Dios le agrada. Porque ahorita se enseña una adoración a Dios, pero como ellos quieren y no como Dios exige.
Dios exige una adoración genuina y verdadera. Adorar, primer punto. Adorar significa desbordar un corazón agradecido por los favores divinos. Salmo 102, 103, 2. Vamos a ver qué nos enseña Salmo 103, 2. Bendice, alma mía, Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades. Él sana toda tu dolencia. Adorar a Dios. ¿Qué es adorar? No es postrarse, no es una posición carnal, no. Adorar a Dios se tiene que hacer conforme a la Escritura, conforme a la palabra. No estoy hablando que no, es conforme a la palabra dentro del contexto de su palabra. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo adora usted a Dios? Voy a poner los puntos. Amor, principal fruto del espíritu. Fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y fe. 9 frutos del espíritu. ¿Por qué? Porque si estas cosas habitan en nosotros, no nos harán estar ociosos y sin fruto. Por lo menos, vamos a ver. Adorar a Dios, las personas lo toman de esta manera. Vamos a un culto, nos congregamos, vigilamos, ayunamos, oramos, leemos la Biblia. Eso no es adorar a Dios. Eso es parte de la adoración, pero eso no es toda la adoración. La adoración a Dios es un adorador que solo se postre ante la presencia del Señor, no a la presencia de una persona. ¿Por qué? Porque cuando entra en la sala el rey, todos los súbditos se paran, se levantan en señal de adoración y hacen reverencia. Así debemos ser nosotros los cristianos no espirituales, por tal reverencia, buen porte, ser personas, hombres y mujeres de Dios que transformen el mundo por medio de su oración, que donde lleguen sean respetados, tengan esa autoridad de parte de Dios, que el Señor los guíe por medio del Espíritu a ser buenos adoradores del Señor, porque es necesario que le adoren en espíritu y en verdad los buenos adoradores, en todo el buen sentido de la palabra, porque hay malos adoradores. Lamentaciones 2:19. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia en Lamentaciones 2:19 del profeta Jeremías. Levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿O qué estaba haciendo Jeremías? Adorando al Señor en medio de esa gran adversidad, ese cautiverio, pasando hambre, necesidad, afrenta, persecuciones, posiblemente en cárceles. El profeta y el que se postraba ante la presencia del Señor. Eso es un verdadero adorador. Una persona que aunque esté pasando pruebas, luchas, dificultades, se postre. Una vez en una ocasión me corrieron de una congregación, no digo que de la iglesia porque la iglesia soy yo, me corrieron de una congregación por decir lo que dice 2 Corintios 6:17. Por eso me corrieron, por decirlo en palabras proféticas, porque eso me dijo Dios en ese momento, que debía exhortar al pueblo a eso. Pero la gente lo tomaron a mal y me corrieron. Y bueno, ya yo pasando, no digamos que yo estaba tan abatido, no, pero siempre le llegan los dardos. La gente no te quiere, entonces son tus enemigos. No. Hoy los puedo ver
no son mis enemigos, no siento nada contra ellos. Y en ese momento me postré en la presencia del Señor. Cuando iba de camino hacia otra congregación, ese mismo día me dijo Dios, nuevos niveles de conocimiento te voy a dar. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre lo propio, Dios le revela las cosas más grandes. Uno se postra a adorar y entiende que es Él el que lo está pasando por esa prueba. Juan, cuando lo tiraron en la caldera hirviendo, eso no lo dice la Biblia, pero eso lo dicen las historias de las tradiciones judías. Tradiciones de los años 70. Claudio Josefo, escritor muy conocido y respetado, dijo que a Juan lo tiraron una persecución de Nerón en una caldera de aceite hirviendo, y Dios lo libró milagrosamente. Perdió el cuero, todo, y Dios lo libró. Después, como no pudieron hacer eso porque quedaron en ridículo, Dios los hizo caer en ridículo. Después de ahí lo exilió a la isla de Patmos para que se muriera. Pero no, resulta que Dios le dio la revelación más grande para el final de los tiempos. La Apocalipsis. Revelación final. Por eso es que es incorrecto decir que Dios me reveló, que Dios es. No, es la revelación final de Jesucristo al hombre, a nosotros. Conozcamos el futuro, conozcamos las cosas que van a venir, las que van a acontecer. Cuanto a la iglesia y al pueblo de Israel, lo que Dios tiene determinado, el plan final para la humanidad y posteriormente la eternidad. Descansar el alma en la presencia de Dios significa la adoración. Salmo 16:11. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es lo que dice David. Este es un salmo mesiánico. Se refiere al Mesías, directamente a nosotros como su pueblo. ¿Por qué? Porque gozarse y dejarse guiar por Dios lo va a llevar a una senda de justicia, a la vida eterna en Cristo, a ser un buen adorador delante de la presencia. Como dijo el Salmo 42, dice, como siervo brama en el desierto por las corrientes, así clama, oh Dios, el alma mía por tu Santo Espíritu. Es decir, para poder adorarte, crea en mí, oh Dios, un corazón recto y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea un corazón limpio que te agrade. Eso lo dijo el rey David. ¿Para qué? Para adorarte como debo ser, porque mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham. Esas grandes personajes de la Biblia que se sometieron a la palabra y creyeron por fe, porque lo que se ve fue de lo que no se ve. Eso hay que tenerlo muy en claro. Primero es la palabra y después se cumple el cumplimiento de la palabra. Por eso es que lo espiritual gobierna el mundo de la materia. Por eso es que Dios gobierna. Jehová está en su santo templo. Calle de él, delante de él, toda la tierra. Grande, grande Jehová y misericordioso, tardo para la ira y que se duele del castigo. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren a Dios, y se apartaren de su mal camino, entonces yo oiré, sanaré su tierra y los perdonaré. Si mi pueblo se humillare. ¿Por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, hermano, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia.
por demás que os levantéis de madrugada si no estás haciendo las cosas bien. Debemos hacer las cosas bien, entrar en la presencia, en la espiritualidad que Dios quiere. ¿Para qué? Para ser transformados y renovados con el Espíritu de verdad. La ocupación del alma no en sus necesidades ni en sus bendiciones, sino en Dios. Como venimos hablando. Salmo 41, 42, 1. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos a Dios en adoración, pero es para que nos bendiga, para que nos dé bendiciones materiales. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere bendecirnos espiritualmente. Lo material viene por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No las cosas a mi capricho, no. Las cosas necesarias para mi vida. Las que no me vayan a sacar del camino, no me vayan a hacer blasfemar del camino de la verdad. Porque Dios nunca va a querer que un hombre de Dios blasfeme después de haber conocido la verdad. Blasfeme. ¿Por qué? Siempre va a querer que esté haciendo las cosas bien, que se desempeñe en su rol, en su función, pero uno es libre de tomar las decisiones. Dios no nos va a obligar a hacer las cosas. Nosotros tenemos que adorarle a Él por amor, no por obligación, no por una condición, no, por amor. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas. No, tú estás en la presencia de Dios. No estoy hablando de ayuno, de nada. No, la presencia de Dios la tiene que estar contigo donde quiera que tú vayas, como estuvo con Moisés. Si tu presencia, dijo Moisés, conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No nos saque de aquí. ¿Y qué le dijo Dios? La presencia que me diste, me pediste, está contigo. Porque los hombres de Dios tenemos que tener la dirección, el respaldo, el poder del Espíritu. Nosotros somos cuestionados porque estudiamos, pero no, hermano. Estudie con ahínco, sistemática, polifacética y exegéticamente la Biblia. Estudie quién es Cristo, la persona de Cristo, cualidades de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué función hace Cristo dentro del mundo? Usted sabe lo básico, pero estudiar lo profundo, usted se va a derramar en llanto delante de Él. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo Cristo, ni usted ni yo lo hacemos, lo podremos hacer nunca. Por eso Cristo vino a cumplir la ley para que nosotros accediéramos a la salvación, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Qué es el trono de la gracia de Dios simbólicamente? La adoración que tú vas a dar porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el fuego del altar que está en ti y está en mí tiene que mantenerse. Tú eres un altar de Dios. Si eres un buen ministro, si eres un buen adorador, un verdadero adorador, dice que tú eres un altar, templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Templo y morada del Espíritu Santo. Pero tienes que andar en los frutos, tienes que verse los frutos en ti. El 63.1. Vamos a ver qué dice el 63.1. Dios mío, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Te voy a dar una palabra acerca de esto. Con experiencia. Aunque tú me veas joven, tengo experiencia en esta área.
de madrugada, ese tipo de personas que oran de madrugada, como oraba el rey David, oraba 3 veces a ti. Tipo de personas. Son personas que tienen una atención especial por las cosas de Dios, tienen una devoción. No lo hacen por obligación, lo hacen por amor. Yo lo hago por amor. Yo de madrugada me paro a orar. ¿Por qué? Porque yo amo las cosas de Dios. Que yo amo su respaldo, amo el conocimiento, amo sus caminos. ¿Qué te quiero invitar yo con esto? Si tú te conviertes en un orador de madrugada, tú vas a cambiar muchas cosas. Dios te va a dar la fortaleza para despojarte del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia. Te va a ayudar a ser humilde. Te va a prosperar en tu finanza. Te va a prosperar en tu vida espiritual, tu conocimiento, tu intelecto. Pero tú tienes que darle lo primero a Él. Ponerlo a Él en primer lugar. Te lo digo como experiencia. Aparte de eso, otra cosa que debe tener una persona es corregir el pecado, tanto de uno mismo como el de los demás. Así sea el pecado de la mamá, del papá, del hermano, del vecino, sea cristiano. Yo mando a reprender gente inconversa, gente cristiana, bajo la dirección del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso va a redundar en que Dios te abra el conocimiento y te enseñe cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te lo digo como experiencia. No te lo estoy hablando, no te estoy hablando desde mi propia experiencia. Pruébalo y verás que Dios te va a usar. Métete en ayuno con la dirección del Espíritu. Dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Como dijo Pablo. ¿Qué deseas? ¿Cuál es el plan tuyo conmigo? Busca la dirección del Espíritu en oración. Póstrate en oración. Puedes hacerlo de rodillas, sentado, parado, como tú quieras. Dios lo que va a ver es tu corazón, la sinceridad que hay en ti. No imponemos la posición, exponemos las condiciones que Dios quiere para recibir tu oración. Pasa la oración, pasan por 3 filtros para llegar a Dios. Y te lo puedo comprobar por la Biblia. Romanos capítulo 8. Primer filtro, el Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Si no hay palabras para compararlo, para expresarlo, que es el Espíritu, ese es el lenguaje del Espíritu cuanto a la oración se refiere. ¿Por qué? Porque el Espíritu sí sabe lo que tú necesitas. El Espíritu sí le va a decir a Cristo, el Paracleto, el griego, que es el Espíritu, va a decir, oye, Señor, fulanito de tal está pidiendo esto, esto y esto y esto. Son los gemidos indecibles. El segundo filtro es Cristo. Dice que ese es nuestro intercesor, nuestro abogado para con el Padre. Tercer filtro. En Isaías, vamos a buscarte, Isaías capítulo 6. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que probarlo con la Biblia. No puedo venir a hablarle a usted aquí y no probarle lo que le estoy diciendo con la Biblia. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio, habitado en medio de nosotros, que tiene el labio inmundo, y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tú.
¿Por qué? Porque esa es la función de los serafines. Son seres angelicales de 6 alas. Ellos están encargados de la purificación moral de tu oración. Si a ti te falta algo en oración y eres un hombre íntegro, lleno del Espíritu, como Isaías, Dios te va a acomodar eso que te falta. Te lo va a purificar con el serafín, porque ese es tipo de lo que es con nosotros. El gozo del alma que ha reconocido al Padre, dador del Hijo como Salvador, y al Espíritu Santo como el invitado que mora en nuestro corazón. Segundo libro de Crónicas 5:13-14 y Esdras 3:3. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalo y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Quién es esa gloria? O sea, el tipo del Espíritu. La gloria que va a venir sobre nosotros, sobre todo aquello simbolizando. La presencia de Dios es tan grande, tan extraordinaria, que los hijos de Israel, dice la Biblia, no podían ver a Moisés por el velo. Tenía que ponerse un velo, fíjese usted, un velo de la gloria que cargaba ese hombre encima. Pero ellos no lo podían ver no porque él era más grande que ellos, no lo podían ver porque ellos estaban en pecado, que ellos no estaban haciendo las cosas. Esto no se predica, estas son cosas nuevas. Es más, a veces iluminación del Espíritu en plena predicación. ¿Por qué? Esdras preparó al pueblo para que el pueblo recibiera la verdadera enseñanza, para que el pueblo supiera cómo debía adorar a Dios de forma correcta y coherente, conforme a la Torá, conforme al escrito de los profetas, ya que el pueblo llegaba del exilio, el pueblo no sabía cómo iba a adorar a Dios, no conocía la Torá, pero Esdras inquirió la ley para enseñárselas. Mira lo que dice, y muchos los sacerdotes y los levitas, de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes voces de alegría para adorar al Señor. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del yo, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos, de la alegría, el gozo que tenían, porque ya estaban en la casa de Dios, cuando en ese tiempo era casa de Dios. Ahorita la casa somos nosotros, templo y morada del Espíritu. Queremos sentir el gozo. Como dice Pablo, regocijado, una vez más regocijado, perseverad en la oración. Colosenses 4:2. Perseverad en oración, velando en ella, con toda oración y súplica en el Espíritu. Persevera en oración. No desmayes. Aunque te sientas abrumado, cansado, vejado, vituperado, sigue orando, como Daniel. Te pongan ahora a adorar estatuas, a adorar reyes. Haz como hizo Sadrach, Mesach y Abednego. No adoraremos, rey, sabio rey, que no adoraremos ni nos postraremos ante ninguna estatua, ni ningún hombre. Y no te vamos a hablar más de eso. Échanos al foso. Haz lo que tú quieras. Pero sabio rey, que no te vamos a adorar. ¿Por qué? Porque el verdadero adorador siempre está firme en lo que ha creído. Como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Y mi galardón es grande. Al adorar a Dios debemos tener presente varios aspectos. Reconocer la existencia de un ser superior, es decir, está por encima de todos nosotros. Segundo libro de Crónicas 20,
6. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de nosotros. Guste o no nos guste, Él es soberano. Él es omnipotente, omnipresente, omnisuficiente, omnisciente. Dios todopoderoso. Esos atributos no los tenemos nosotros, no somos ni omnipresentes. Podemos estar en un solo lugar, pero no podemos estar en varios lugares a la misma vez. Ese atributo lo tiene Dios. Es omnisciente. Conoce los pensamientos tuyos, el futuro, el presente, el pasado. De ti, de mí y de toda la humanidad. De sus ángeles. Aún del enemigo. Conoce todo. No hay nada oculto delante de sus ojos. Dice que si se meten en lo profundo del Seol, de allá lo sacarán. Allá está Dios. Y va a lo muy alto, a las estrellas, allá está Dios también. En todos los lados, a lo ancho, al final de la tierra, allá está Dios. En todos lados. No lleno yo, dice Jehová, toda la tierra. ¿Quién se va a igualar con Dios? Al ser un ser superior hay que rendirle culto, hay que adorarlo. Esa es una ley. Ahora, yo sí, verdad que no es obra hombre. Eso lo siento mucho, hermano. Pero hoy en día en las iglesias lo que se le rinde tributo es al hombre. ¿Por qué? No, que el ángel de la iglesia dijo que tenía que hacerse esto y aunque esté en contra de la Biblia, vamos a hacerlo porque es el ángel. Vamos a hacerlo por obediencia. Que es mejor la obediencia que mucho sacrificio. Y resulta que la obediencia que se debe hacer es la obediencia a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Háblale a la peña. Y digo, nosotros vamos a darle agua a ustedes, reverde de esta peña. ¿Qué le dijo Dios ahí? Moisés, no me santificaste ni me glorificaste delante del pueblo, te glorificaste tú mismo y Aarón. Y así y mira lo que te va a pasar, le dijo. No vas a entrar en la tierra prometida. Tanto que quería entrar y no entró. ¿Por qué? Por glorificarse él mismo, por autoadorarse y no adorar a Dios. Dile un culto, pues. ¿Por qué? Porque a Dios no le molestó que él no dijera, este es Dios que le va a dar agua. No, a Dios le molestó fue que Dios le dijo, háblale a la peña, y él la golpeó. Que la peña simbolizaba a Cristo. Cristo no iba a ser golpeado 2 veces, sino una sola vez. Y eso es lo que la mayoría de personas no entienden. Eso lo dice 1 Corintios 10, 4 y 5. Y la roca que andaba, 10, 3, 4 y 5. Y la roca que andaba con ellos, los hijos de Israel en el desierto, esa roca era Cristo. Por si alguna persona puede contradecir y lo diga que eso no es bueno, eso está en la Biblia. Apocalipsis 5, 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y los ancianos, y su número eran millones y millones, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Toda alabanza tiene que ser para él, para el Cordero y para su Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos la palabra, usamos bien la palabra de verdad, estamos siendo verdaderos adoradores, tanto teórica como práctica. ¿Por qué? Porque la práctica va a definir si yo tengo una buena teoría, yo tengo una buena esencia de Cristo en mi vida, yo tengo la verdadera esencia. Pero si no tengo eso, eso no va a determinar eso en mi vida. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer las cosas que yo quiero y no las que Dios desea. Adorar es el esfuerzo del ser humano en mantener un puente de comunión entre él y Dios. Génesis 22:5. Estamos casi finalizando, hermano. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
adoraremos. Como dice la canción, adoraré, aquí estás. Bueno, adorar a Dios. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Esa es la adoración a Dios hoy en día. Y él dijo, voy a adorar a Dios. Que él iba a confirmar lo que Dios había dicho, que iba a ser amigo de Dios. Amigo. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios, que Dios era poderoso para levantar al muchacho de los muertos, al hijo de la promesa, el único tipo de Cristo. Dios envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario y lo resucitó de los muertos al tercer día. Eso lo hace Dios. Y eso es una verdadera adoración. El acto principal del culto a Dios, Génesis 24:48. Me incliné y adoré a Jehová y bendí a Jehová, Dios mío, de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar a la hija de mi hermano, mi Señor, para su hijo, que fue Isaac. Este fue el criado que digo. Este fue el criado que Abraham mandó a buscar la hija para Isaac. Y que adoró primero. Buscó la dirección de Dios. Eso es lo que tú y yo y todo el ministro de Dios tiene que tener. La guianza del Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. No sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Éxodo 34:8. Entonces Moisés dijo, apresúrense, bajo la cabeza hacia el suelo, apresurándose. Y entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Señal de adoración. Señor, te adoro. Y ese hombre lo hacía con sinceridad de corazón, credibilidad delante de Dios y respaldo. Porque una cosa es que tú digas que tú conoces a Dios y otra cosa es que tu nombre esté inscrito en el cielo. Y seas un hombre respetado en lo espiritual. No te estoy hablando de lo material, lo secular, las personas, no. Seas respetado y reconocido como hombre de Dios. Duélale a quien le duela. La conclusión: al adorar a Dios debemos tener pleno conocimiento de Él. El pueblo hebreo, después de la liberación de la esclavitud egipcia, o sea que el acto redentor de Dios en favor de Israel, inició una relación personal en el Éxodo 22. No puede haber una adoración si no se tiene un conocimiento experimental de Dios, lo que venimos hablando. En muchos la adoración es pobre porque no tienen conocimiento real de lo que es Dios y la esencia. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios es conocido por Él. Por lo que las palabras que se dicen, los himnos que se entonan, carecen de intensidad. ¿Cómo actuaría si hubiera sentado en su trono a Dios? De una manera corporal, así debe ser su adoración en espíritu y en verdad, desde un corazón limpio hacia el Dios tres veces santo. Una adoración impecable de la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea recibida tu oración. Para que no sea una oración ambigua, una oración sin fundamento. Tiene que ser una oración apegada, como dice la Biblia. Si alguno hable conforme a la palabra. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Si yo hablo, debo hablar conforme a las palabras que Dios dejó establecidas en su Biblia. No devorar con palabras de hombre, ni palabras de demonio, es la palabra de Dios. Y eso lo vamos a estar explicando en otra predicación. Porque la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, pero en toda su extensión no es la palabra del Señor completamente. En su mayoría. Cuando hablaron los santos hombres inspirados por Dios, cuando hablaron los ángeles, cuando habló Dios, pero cuando habló el diablo, cuando hablaron los demonios, cuando hablaron los hombres por ellos mismos, esas no son palabras de Dios.
Dios la inspiró para que escribieran lo que había sucedido en ese momento, pero no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con eso, sino como para enseñanza, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. El maestro José Briceño explica y da un buen mensaje exegético, polifacético, sistemático, gramatical, histórico de eso. Ese sí da un buen mensaje acerca de eso. Esto crea confusión porque hay personas que no estudian y no entienden ese tipo de cosas profundas que Dios habla. Bueno, hermano, muchas gracias. Bendiciones. Su hermano en Cristo, Moisés Castillo. No soy maestro, soy profeta del Señor. A la gloria de Dios. Soy profeta del Señor. No soy maestro. Me he preocupado por estudiar. Pero sépase lo que soy profeta. No vaya a confundir que soy maestro. Lo respondo en los comentarios.